Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo un video demostrativo en el cual les voy a presentar de nueva cuenta un equipo reproductor de 5 CDs de la marca Sony modelo CDP-CE405. Este equipo está en buenas condiciones, considerando que fue fabricado en el año de 1996, mes de noviembre, por dicha marca. Y pues bueno, en la parte superior vamos a ver que efectivamente pues tiene lo que es tallones, pasones, rayoncitos, pero pues es algo normal, ok. 1996, entonces pues saquen la cuenta, ya son casi 30 años de antigüedad. Entonces para la antigüedad que tiene pues está muy bien. En la parte frontal, aquí el panel, la cara frontal está muy bien, si luce muy bien. Todavía no ha sido sometido a limpieza, está tal cual lo adquirí. Entonces obviamente no me gusta entregar los equipos así como los adquiero, y pues tiene que pasar por un proceso de darle o devolverle la estética lo más apegado a como estaba antes, ok. Esos tallones o rayones que tiene pues no se pueden erradicar, muchos de ellos ya son permanentes, pero el equipo va a tratarse estéticamente para que luzca la mejor manera posible, ok. Bueno, en lo físico la verdad está entero el equipo, no tiene ningún daño, todo está muy bien. Y en este video van a ver exactamente qué podemos hacer con él, y sobre todo cómo funciona, cómo se escucha, cómo se desempeña, ok. Los invito a que se suscriban al canal, compartan, den like y pues comenten también, ok. Bueno, eh, este producto tiene una capacidad de manejar hasta 5 discos en formato CD, y tiene un sistema de intercambio de discos, el famoso Exchange System, con el cual vamos a poder estar reproduciendo un disco de, de audio normal, ok. Cabe mencionar que este equipo no es compatible con MP3, para que desde ahorita no se me vayan a emocionar. No todos los equipos son compatibles con MP3, ok. Entonces eh, la década de 1990, los 90 fue la época de oro del formato CD, disco compacto, y salieron muchísimos modelos como este en los 90. A inicios de los 90 hubo varios equipos que era un solo disco el que manejaban, después salieron con 5 discos, y después salieron con este sistema de intercambio de discos. Ya a finales e inicios de los años 2000 los sacaron compatibles con MP3, inclusive con discos DVD. Y ya después del 2000, casi como al 2010, 11 más o menos por ahí, hasta inclusive con USB, poder grabar de disco compacto a USB, etcétera, un montón de cosas. Pero el más común fue este sistema que tiene intercambio de discos. Ok, ¿qué es este sistema Exchange System? Bueno, este sistema vamos a poder estar reproduciendo un disco compacto y sin necesidad de interrumpir la música. Vamos a poder abrir la compuerta, girar el carrusel, y cuando digo carrusel es exactamente como ustedes se lo imaginarían, un carrusel con 5 posiciones de disco. Entonces ese carrusel va a girar para un costado, para otro, para permitirte tomar los discos, cambiarlos, poner nuevos discos, y que siga la fiesta, que siga la sesión de música por el tiempo que tú gustes, ok. Entonces el Exchange System, que aquí en el equipo lo bautiza como CD Changer, eh, es, se trata básicamente de eso, de poder intercambiar discos sin necesidad de interrumpir o parar la música. Los primeros modelos no tenían este sistema, por lo cual era para poder intercambiar los discos tenías que detener la música, ¿ok? En este modelo ya no es así. Puedes estar escuchando música, cambias discos, y al cabo de un tiempo cambias otra vez discos, y cambias y cambias y cambias. Puedes traer tu mochila ahí
de discos compactos y estar cambie y cambie, ¿ok? También voy a mencionar que este dispositivo sí tiene lo que es la ventanita para el remoto, aquí la ventana, pero el remoto no lo tenemos. Ya son productos que, bueno, pues no se ven tan a menudo y muchos de ellos me ha tocado ver, lastimosamente, que ni siquiera encienden, otros sí encienden, pero no funcionan de manera correcta, ¿ok? Entonces, pasan muchas cosas y hay muchos equipos que lamentablemente se quedan muy bien, o sea, se quedan en condiciones excelentes, pero con internamente ya están dañados, ¿ok? Bueno, entonces vamos a explicar ahora lo que es los controles frontales. Todo se puede hacer manualmente sin problema, ¿ok? Ya este modelo de reproductores lo hemos exhibido muchísimas veces aquí en el canal y este pues es prácticamente lo mismo. Ok, vamos entonces a familiarizarnos con los controles para quien no conozca y partimos desde acá. Entonces tenemos nuestro botón de encendido y apagado. Tenemos también tres botones de izquierda a derecha en la parte superior, lo que vienen a ser los modos de reproducción: modo continuo, modo aleatorio, programado, ok. Y abajo hay 5 botones, cada uno bautizado con disco 1, 2, 3, 4 y 5, ok. Esos son accesos directos para comenzar a reproducir cada disco que tengas colocado. En caso de que no haya un disco colocado, lo va a identificar como espacio vacío, entonces se salta al disco siguiente, ok. Tenemos estos tres botones también pequeños. El primero, que es check, es como que un vistazo a cómo quedó tu programa. Cuando tú entras al modo programado y quieres que toque una cierta orden de canciones y cierto, o sea, es como que solamente tú vas a decidir qué canciones toque y en qué orden las vaya a tocar. Eso es un programa. Ya cuando hayas finalizado de diseñar o armar tu programa, puedes darle en check y ahí vas a ver en qué orden quedó, cuál es la primera canción, qué canción está en la posición 3, 4, 5, etcétera, ¿ok? Entonces eso es clear. Este botón que dice clear es para borrar alguna canción que por accidente dijiste, bueno, yo quiero que la séptima canción sea la número 18, pero cambias de parecer y dices, no, sabes que mejor que sea la 15. Entonces aprietas clear, borra esa canción y te permite otra vez editar esa posición, la número 7, le agregas la posición el track, perdón, 15 y ya con eso ya está, ok. Repeat, este tercer botón que dice repeat aplica para todos los modos de reproducción antes mencionados, esos tres: continuo, shuffle, que es aleatorio, programado. Entonces esa opción de repetición la puede aplicar a cualquiera de los tres, ok. Por ejemplo, puede ser modo normal con repetición, aleatorio con repetición, programado con repetición, ok. Bueno, ya dijimos lo de los discos. Vamos a ir más para acá abajo, ok. Y de estos tres, uno de los que me gusta más es el fader. El fader es un fundido tanto como de entrada y salida, ok. Cuando tú aprietas fader durante la reproducción de un disco, vas a ver y vas a escuchar que la música, o sea, digo escuchar y ver, se escucha, se oye medio raro lo que estoy diciendo, pero es que en la pantalla aquí enfrente va a aparecer una flechita, ok, que va de lo más a lo mínimo, como la flecha de playback, ok. Entonces fundido de salida sería del volumen alto, ir bajándolo hasta que ya no se escuche nada y la canción se pausa. Fundido de entrada sería de lo mínimo, ir subiendo y ya queda en su volumen normal, ok. Entonces cada vez que presionas fader se aplica los dos fundidos que acabo de mencionar, tanto de salida como de entrada, ok. Y está suave ese efecto porque también te puede servir para jugar con los discos, las canciones, y es como si fueras una especie como de DJ más o menos. Entonces está interesante, ok. Eso es el botón, la opción de fader. El otro es Music Scan.
buscar a ver si entre los discos que tenga, pues qué música. Bueno, me parece que es para buscar qué canciones tiene. Entonces va a reproducir unos cuantos segundos de cada canción y así va a ir haciéndolo con cada disco. Time, este botón de time, ese me parece que es para desplegar la información, la cuenta acumulativa o cuenta remanente, cuánto tiempo falta de cada canción o de todo el disco. ¿Ok? En la parte inferior central, aquí vamos a ver varios botones desde el 1 pasando hasta la posición 10. ¿Ok? Y vemos otro botón que tiene el signo mayor que 10. ¿Ok? Entonces, estos botones van a servir para acceder directamente a las pistas de audio. Por ejemplo, si queremos entrar a la canción número 7, pulsamos ahí el 7, o si es la canción 15, vas a pulsar mayor que 10 y aparte el número 5. Ok, eso es un ejemplo. Vamos a ir acá y aquí dice Time Fade Edit. Ok, eso, bueno, la verdad no recuerdo exactamente. Ahorita les mentiría, me echaría como que una teoría rara aquí, entonces lo vamos a dejar pendiente. Búsqueda de picos, pick search, ok. Y acá tenemos, ok, aquí, controles de reproducción. Eh, las flechas en la parte de arriba, las que están todas en blanco, estas van a ser para adelantar una cierta cantidad de segundos durante la reproducción de una canción. Adelantar o regresar cierta cantidad de segundos. La de abajo, esta que dice AMS, es para brincar las pistas hacia adelante o hacia atrás. Controles de reproducción, ya todos estamos familiarizados. Y acá dice el modelo del equipo que ya les mencioné. Ok. Estos siguientes botones son muy importantes. Se puede uno de pronto confundir, pero no es así, ok. El primero, que es Open Close, este obviamente pues es para abrir y cerrar la bandeja. Entonces cuando tú quieres intercambiar de discos, el botón correcto que debes de presionar durante la reproducción de música y sin interrumpirla es este, Exchange. Tienes que presionar Exchange y ya cuando haces eso se va a abrir la compuerta y vas a tener acceso a los discos. Para poder girar los discos, que gira un poquito aquí el carrusel, vas a presionar el botón Disc Skip. Ok, con ese botón va a estar girando hacia los costados y puedes cambiar fácil los discos. Ok, y bueno, cuando ya vas a sacar todos los discos o apenas vas a colocarlos por primera vez, bastará con presionar Open Close. Ok, con eso es suficiente. Cuando está en modo reproducción, si tú presionas Disc Skip, lo que va a pasar es que se va a saltar al próximo disco. Entonces, si por ejemplo estamos reproduciendo el disco número 3 y tú presionas Disc Skip, se va a ir con el disco 4 y así sucesivamente. Ok, bueno, el último botón, este que dice Disc Check, ese botón sería, bueno, para checar pues si al interior de la unidad pues hay discos, en cada espacio si hay algún disco o está vacío. ¿Okay? Entonces pues básicamente eso es las funciones de este equipo. Repito, el remoto no lo tenemos, pero todo se puede hacer manual. ¿Ok? Vamos a encender el equipo y ahí comienza su escaneo. Va a comenzar a checar qué discos hay en cada uno. Bueno, por primera vez, ahorita como ya lo estaba tocando, por eso ya no hizo el chequeo. Ok, en unos momentos más voy a mostrarles qué es exactamente los discos que tenemos al interior. Entonces vamos a mostrar aquí qué onda con el display. Entonces, por ejemplo, tenemos 5 discos ya colocados. Ahorita está seleccionado el disco 1, que es el que estaba reproduciendo antes de este video,
y el disco 1 está encerrado en un círculo o en un óvalo rojo porque es el que está listo para ser reproducido. Está alineado con la unidad láser, entonces ese es el que está próximo ya a reproducir. ¿Ok? Bueno, entonces disco 1 está en modo continuo, ya que nos indica que es todos los discos. ¿Ok? Por ejemplo, si presionamos ahorita continuo, va a cambiar a one disc. Ahí dice one disc. Ok, entonces vuelvo a presionar continuo y dice reproducir todos los discos. Si uno quiere reproducir nomás un solo disco de forma continua, tiene que ser one disc. Tú le dices cuál, accedes directamente con los botones que están aquí al disco y listo. Okay. Si quieres que reproduzca todos de manera continua, se queda entonces en all discs. Okay. Si quieres modo aleatorio, ahí se va a pintar la leyenda en rojo, shuffle. Okay. Y en este caso sería aleatorio por todos los discos, es decir, al azar va a estar escogiendo una canción del disco 3, tal vez 3 canciones del 4 y así sucesivamente. Okay. Vamos a ir con el de bueno, shuffle es para todos los discos o también para un solo disco. Okay. El modo repetición, aquí también ya está arribita del shuffle, ahí está, repeat. Ok, y aplica también para todos, puede ser continuo con repetición y continuo de un solo disco. Hay varias formas, aleatorio de todos los discos o de un solo disco y que lo repita. Ok, ahí está. Ok, y que más nos falta, el modo programado. Vamos a ponerle programado. Ok, en programado va a ser de la siguiente forma. Vamos a recorrer aquí las pistas y por ejemplo la primera, yo voy a decirle que sea la canción 13, que dura 3 minutos con 26 segundos. Le voy a dar, a ver, ¿dónde creo que es check? No, hay uno que es ok, es que hay otro modelo que tiene confirmar como enter. No, no, vamos a cancelar esto. Ok, otra vez 13. Ok, ahí quedó. Entonces este es el confirmar, es el botón de program. Ok, entonces la primera canción va a ser la 13. La segunda canción yo le voy a decir que va a ser la 27. ¿Por qué 27? Porque son pistas de muy corta duración, por eso le caben 30 canciones. Program para confirmar, ahí está. Step 2 es la canción 27. Ok, ok, la tercera vamos a decirle que va a ser la canción la 9. Program para confirmar. Ok, si quieres ver cómo quedó el programa, presionas en check. Primera canción es la 13, segunda es la 27 y la tercera es la 9. Ese es tu programa. Ok, y vemos que aquí en este recuadro que está dividido con más cuadros aparece los números 9 y 13. El 27 no lo alcanza a desplegar porque en aquella época estos equipos a lo mucho pues manejaban unas 12, 15, 20 canciones aproximadamente. Ok, no manejaban más, entonces por eso. Ok, aquí por ejemplo es ok, 13, 13, 2, 15, 18, 20, sí, unas 20 canciones a lo mucho. Ok, y cabe mencionar que es compatible con discos originales grabados
más no soy compatible con MP3 ni tampoco con discos regrabables. Ok, bueno, vamos a reproducir este programa que hemos creado de una vez y va a ser tal cual. Vamos a empezar entonces. Va a empezar, otra vez voy a presionar check. La canción, la número 1 va a ser la 13, la primera canción. Ok, el sonido que van a escuchar ustedes en el fondo es proveniente de un sistema de teatro en casa. No lo tengo así como que muy fuerte, pero es el sonido de teatro en casa. Ok, vamos a darle playback. Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar unas cuantas fracciones ahí de segundo, adelantar, retrasar, y también vamos a abrir la bandeja sin necesidad de interrumpir la música. Disc skip. Ok, vamos con otra canción, la 27. La tercera, la 9.
Ok, ahí lo vamos a dejar. Y aquí por ejemplo se interrumpió la música porque no pulsé el botón de Exchange, sino que pulsé el botón de Open Close. Lo hice a propósito para que vean qué es lo que pasa cuando tú presionas ese botón estando en reproducción de algún disco. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí de discos que dije que se los iba a mostrar? Vamos a ver que en la primera posición está un disco grabado de música de YouTube. Ok, es un disco de audio normal. Vamos a darle aquí Disc Skip para avanzar a la segunda posición. Y en la segunda posición hay otro disco de audio normal. Es el disco número 3 en la segunda posición. En la tercera posición hay un disco también que es grabado con la música de YouTube, pero está en formato MP3. Ok, en la cuarta posición tenemos un disco de audio también con la música de YouTube, pero este disco es regrabable. Ok, y finalmente en la posición número 5 tenemos un disco original, ok, el cual pues también vamos a reproducir junto con el resto. Ok, vamos a cerrar aquí la puerta. Y bueno, ya escuchamos parte del programa del primer disco. Ok, que por cierto el programa todavía está vigente. Si yo le doy playback va a comenzar otra vez a reproducir el programa. Vamos a ver, canción 13. La 27. Y la 9. Vamos a darle stop y vamos a borrar este programa así en clear. Si lo dejas presionado por largo periodo clear, te va a decir que todo va a ser borrado. Entonces ahorita si le doy playback va a comenzar desde el inicio. Ok, ahí está, desde el inicio, pero ya no estamos en modo programado porque ya borramos el contenido que habíamos elegido hace unos momentos. Ok, bueno, entonces ese es el modo programado. Ya escuchamos parte del disco número 1 y ahora vamos a entrar en el modo aleatorio, el cual va a ser aplicable para todos los discos. Ok, entre todos esos discos les dije que hay uno MP3. El MP3 lo va a parecer como que está tocando una canción, pero jamás se va a escuchar nada. Eso es lo que pasa cuando tratas de reproducir MP3 en equipos que no son compatibles. Ok, y ahorita ya le indicamos shuffle. Entonces vamos a dar playback y va a comenzar a elegir entre todos los discos una canción. Ahí está, ya está tocando una canción del 1 también. Ok, vamos con otra. Track 6 es como...
disco 3, canción 1. Ok, ahí está el ejemplo de qué es lo que pasa cuando intentas tocar un disco MP3. Recordemos que en la posición número 3 hay un disco en formato MP3. Entonces vemos que el tiempo está avanzando. Aparece track número 1, pero no estamos escuchando absolutamente nada. Incluso aquí en este recuadro no aparecen más números, solamente una sola posición, que es el 1. Ok, y eso significa que, pues bueno, es un MP3. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, ya nos pasó anteriormente que una persona compró un equipo y nos comentó eso, que nomás aparecía track 1 y el tiempo seguía su curso y jamás escuchaba nada. Es precisamente por eso, porque no son equipos compatibles con MP3. Ok, vamos entonces al siguiente. Ahí está. Este es el MP3. Vamos a dejarlo aquí. Este se va a borrar ahorita el 3. Ok, otro. Va a cambiar de disco. Disco original. No lo ponemos más tiempo por el copyright, pero ahí estaba leyendo el disco original que está en la posición número 5. Ok. Ah, el MP3 estaba en la posición 4. Mira, ya desapareció el 4. Pensaba que era el 3, pero es la posición 4. ¿O no? Ah, de hecho, ok. Una pequeña pausa. No, estamos correctos. La posición 3, bueno, ahorita va a desaparecer la posición 3, pero la número 4 desapareció porque es un disco regrabable. Por eso ya no la toma en cuenta, porque no es un formato admitido. Entonces solamente va a aparecer iluminado 1, 2. ¿Cuál? El 1, 2 y el 5. No, 1, 2. A ver, vamos a ver cómo estaba la... Ajá, el 5. 1, 2 y el 1, 2 y el 5. Exactamente, 1, 2 y el 5 son los únicos que deben estar iluminados. Ok, otro al azar. Lo que me gusta que al momento de cambiar de discos lo hace de cierta forma silencioso, no se escucha tanto como otros. Ok, ahora vamos a hacer aleatorio de ese disco nomás, del disco número 2. Vamos a abrir aquí. Vamos a sacar el disco original. Cerramos. Ahora va a escoger solamente de ese disco, el 2, pura música del disco 2, al azar.
Ahora ya le dimos Disk Skip. Estamos indicando que omita ese disco y vaya al siguiente. Solamente quedan dos discos al interior. Va con el disco número 1. Ya lo identificó. 30 pistas, 77 minutos, 42 segundos. Shuffle. Vamos a darle playback. Ahora va a ir aleatorio con el disco 1. Vamos a hacer una pequeña pausa para explicar un poquito lo que pasó. Van a decir ustedes, ¿por qué no continuó con el disco 1? Bueno, la cuestión es muy fácil porque está indicado ahorita que sea aleatorio para un solo disco. Para poder que siga con el remanente o con los discos que tenga al interior, debería de ser Shuffle All Discs. Entonces, indicando con All Discs, aquí, Shuffle All Disc. Un solo disco se quedaría en el 1, pero All Disc ya involucra a los discos que tengas instalados. Entonces, si tuviera Shuffle All Disc, hubiera comenzado a reproducir de la posición 2, hubiera comenzado con el disco 1. Entonces, ahorita sí ya lo puedo hacer porque ya están All Disc. Bueno, entonces nos queda pendiente. Sí, nos queda pendiente mostrar un poquito lo del fade. Vamos a hacer reproducción. Están todos los discos. Vamos a avanzar con otra pista. Volví a escoger la 27. Ahí va el fader. Fader de salida. Ahí está, fader de salida. Seguimos. Otra vez fader. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a sacar la bandeja. Vamos a poner el disco bautizado como número 1 en la posición 3. Fader, fundido de salida. Y vamos a ir con el disco 3. A ver, vamos a dar, bueno, voy a dar stop, voy a ir con el disco 3. Ahí está, disco 3. Ya está. Yo lo que quería hacer era, bueno, quería hacer algo raro ahí, pero no me salió. Entonces va a ir de forma aleatoria con el disco 3. Playback, para que comiences siempre hay que darle manualmente. Hasta ahí lo vamos a dejar. El sonido que han estado escuchando ahorita es de un home theater, y si ustedes tienen pues un sistema de teatro en casa, lo conectan directamente a ese sistema de home theater, se va a escuchar tremendamente exquisita la música. Muy pero muy bien. Entonces ahorita el sonido lo estábamos escuchando más o menos de ese home theater, tiene 50 puntos como máximo de volumen. Lo estábamos escuchando como entre 17 a 20
niveles con variaciones dependiendo la música. Entonces pues ya si le suben más fuerte a un nivel como veintitantos, 30 más o menos, se va a escuchar pues bastante bien, ¿ok? Entonces este tipo de dispositivos la verdad reproducen los discos compactos de manera excelente, con gran calidad de sonido, una fácil lectura entre pistas, acceso, todo lo hacen muy suave sin problema, ¿ok? Entonces vamos a sacar este disco, el único disco que queda ya al interior, ok, y cerramos. Ok, entonces ahí ya empieza a checar, hizo un chequeo muy rápido, dice que no hay ningún disco al interior, lo cual es correcto, ok. Vamos a apagar el equipo y bueno, vamos a pasar a ya uno de los puntos finales, que por cierto una persona me preguntó en la tienda a qué se refería con liberar el mecanismo de láser, ok. Vamos a hacer una mención muy importante en ese aspecto, porque este tipo de dispositivos reproductores que tienen el sistema de carrusel de 5 discos, hay otras marcas como por ejemplo Onkyo, que tiene modelos de hasta 6 discos sistema carrusel. No importa si es 5 o 6, en ambos casos son sistemas muy delicados, que si no se bloquean, si no se aseguran internamente, lo que va a pasar es que el producto va a llegar a su destino dañado, con piezas quebradas, maltratadas, o el propio láser que ya no puede leer nada. Va a llegar el equipo inservible, ¿ok? Entonces lo que se tiene que hacer es asegurarlo de una forma para que el sistema de láser no vaya rebotando al interior, y esa acción, ese movimiento de rebotar, entre comillas, va a ocasionar a que el láser pues se va a maltratar y ya no va a querer leer nada, y en el peor de los casos pues van a llegar piezas, engranes quebrados, y pues ya no va a servir para nada, ¿ok? Entonces antes de echar a volar este equipo, yo, aquí Bushwhacker, lo que hago es amarrarlos internamente con un cincho de plástico, ¿ok? Entonces la persona lo que tiene que hacer antes de echarlo a volar o hacerlo funcionar es remover los tornillos de la cubierta y cortar ese cincho que viene al interior, ¿ok? Si no se hace de esa manera, el equipo llega dañado, ¿ok? Entonces en la parte superior aquí va a ir pegada una hoja, es decir, el equipo va todo flejado en plástico, celofán, pero en la parte superior va a ir una hoja diciendo claramente, son las instrucciones donde dice que tiene que remover los tornillos de la cubierta y cortar el sistema del cincho que viene como en esta zona, ¿ok? Ahorita vamos a hacer un ejemplo aquí rápido, mira. Vamos a remover la cubierta y ya. No se remueve la cubierta así tan fácil como lo hice ahorita. Yo ya removí los tornillos. Imaginen que ustedes ya los quitaron, pero lo que se van a encontrar al interior es lo siguiente, ¿ok? Va a ser esto, ¿ok? Entonces aquí vemos el sistema de carrusel con las 5 posiciones, y este es el sistema de láser. Aquí si yo quiero, por ejemplo, ya no lo puedo mover porque se atora, tiene como un tope que evita que esté girando, ¿ok? Al interior, pero el láser se mete un cincho, y lo que va a hacer, lo que va a evitar es que el láser esté rebotando al interior, que tenga el menor movimiento posible para que durante el envío no vaya a sufrir un daño. Entonces en esta zona lo que van a encontrar va a ser una especie como de amarre, un cincho agarrando algo aquí, un cincho de color, y lo único que tienen que hacer es unas pinzas, cortarlo, volver a poner la cubierta con tornillos, todo bien, y ya, es todo, ¿ok? Si no se hace de esa forma, pues simplemente el equipo va a llegar dañado, y no queremos que pase eso, ¿ok? Vamos a desconectar aquí atrás
que por cierto los cables ya están limpios. Hay ciertas personas ahí que nos dicen, hey, los cables, la verdad tengo un montón de cosas en que ocuparme, entonces de repente se me puede pasar detalles como esos, ok. Pero bueno, vamos a verlo desde la parte posterior, ok. Desde la parte posterior así se va a ver, ok. Entonces esta es la única salida de audio que tiene tipo análoga con cables RCA, ok. Y aquí va a decir la información del fabricante, el modelo, hecho en China. Los modelos inicios de los 90s sí fueron fabricados en Japón. En alguna ocasión una persona me preguntó que por qué, si la marca es japonesa, por qué lo hicieron en China. Eso ya es decisión del fabricante, desconozco por qué exactamente. Yo supongo porque la mano de obra pues era más barata, entonces por eso ya los dejaron de hacer en Japón y movieron hacia China, ok. Terminación del número de serie es 922 en este caso, y por acá en esta etiqueta ahí va a decir que el equipo fue manufacturado, ay, ya se me perdió, fue manufacturado en noviembre del año 1996. La compañía efectivamente es japonesa, pero la mano de obra fue en China, ok. Ahí lo tienen. Pero en sí el equipo está funcionando muy bien. Es un equipo altamente recomendable. Por ejemplo, si quieres estar disfrutando de largas sesiones de música sin interrumpir la música, solamente estar cambiando de discos, cada 4 o 5 discos estarlos cambiando, esta es una muy buena opción, ok. Ya vieron que todo se puede hacer manualmente sin problemas, y pues es lo único que se tiene que hacer cuando la persona recibe el producto: remover los tornillos de la cubierta, que en este caso pues son solamente ¿cuántos son? Son 6, sí, 6 tornillos, 4 laterales y 2 en la parte posterior. Aquí está uno y el otro, y listo. Hay que remover eso con cuidado, volverlo a instalar y ya estás, ok. Igual cuando se va a transportar el equipo hay que tener cuidado, y también sacar tus discos antes, porque mucha gente le deja los discos al interior y andan todos aquí adentro, pues todos navegando aquí, maltratándose y posiblemente dañando algo al interior, ok. Vamos a verlo desde la parte de abajo. Mira, por ejemplo, en este caso este modelo no indica que tengas que usar alguna llave para asegurarlo, ok. Pero ya por experiencia y a manera de precaución mejor lo aseguro, ok. Aquí tiene un acceso que, bueno, insertas un desarmador plano, y lo que te va a permitir es abrir la bandeja de forma manual sin estar conectado a la corriente alterna, y te va a permitir abrirlo, la bandeja como vieron, pero de forma manual con desarmador plano, ok. ¿Y qué más se nos pasa? Bueno, es todo. Tiene sus patitas, todo bien, ok. Visto de esta forma, ahí está, sus 4 patitas ahí, todo bien, ok. En este caso, como les digo, no tiene algo que diga que se tenga que asegurar, pero la mayor parte de las veces sí los aseguramos, y yo pienso que este sí va a tener que ir asegurado, porque no queremos de pronto que algo vaya a pasar. Mira, sí tiene un juego aquí, no sé si se alcanza a ver, tiene un juego por acá. Mira, esta es la parte. Entonces este tope que está aquí evita que gire el carrusel, pero este vamos a amarrarlo por aquí y va a estar unido de esta forma, y ya mira, aunque por más que lo muevan va a estar unido, pero si no lo amarras va a estar haciendo esto, mira, ok. Y tanto movimiento va a hacer que llegue el punto que ya no vaya a funcionar. Entonces por eso se asegura internamente el mecanismo de láser, ok. Bueno, entonces considerando eso, vamos ahora sí finalizar este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, pueden comentar. En la descripción va a haber enlaces directos a nuestra tienda en línea,
nuestro Instagram. Las personas que estén interesados o interesadas en adquirir este o más productos, en la descripción están los enlaces correspondientes. Ahí pueden también checar el Instagram con videos cortos de este equipo reproduciendo música con derechos de autor y otros más. Entonces, pues bueno, ahora sí, yo les agradezco mucho su atención. Yo soy Bushwhacker y les deseo que tengan un excelente día, que la pasen muy suave. Nos vemos en la próxima emisión de video. No se olviden de activar actualizaciones, notificaciones para que estén al pendientes. ¿Ok? Muchas gracias. Bye bye.